La tecnología no es la única forma de resolver el problema, pero sí va a ser la única forma en la que puedes de manera escalada resolver algo. Evidentemente tú puedes resolver algo colocando dos o tres personas, creando una estructura que responda a un problema. Hay muchas formas de resolver un problema, pero la única forma en la que puedes solucionar 1200 zonas, digamos, de un solo clic, es con tecnología. Esa es la diferencia, yo creo que como clave, y es la tecnología te permite escalar las soluciones. Acompáñanos en un episodio con Martín Oviedo, Global Head Product y Business Operations en Tuavi, una inmobiliaria digital valuada en más de $1,000,000,000 dedicada a la compra-venta de inmuebles residenciales. Comprar o vender una casa siempre ha sido un proceso complicado, desde la valorización y puesta de venta hasta la burocracia que conlleva traspasar una propiedad. Tuavi es una solución que ofrece la opción de comprar o vender una casa en tan solo 10 días. Además de herramientas de análisis de datos que permiten al mercado inmobiliario tener las valuaciones más precisas y confiables, gracias a la recolección de información a escala. Martín es un consultor en tecnología y ejecutivo que se encarga de dirigir los equipos de producto y business operations en México y Colombia, donde trabaja en la expansión del negocio como en el desarrollo de producto tanto de manera interna como de cara a sus clientes finales. Durante esta conversación vamos a estar platicando respecto a cómo para alcanzar la rentabilidad de una startup, Martín recomienda enfocarse en buscar eficiencias y atacarlas con tecnología, así como concentrarse en bajar el costo de adquisición de cliente. También hablaremos sobre cómo desarrollar herramientas de inteligencia de negocio para un mercado te puede ayudar a posicionarte como una autoridad en el mismo, respecto a cómo para transformar un negocio digitalmente no basta con digitalizar sus procesos actuales, sino que es necesario un cambio cultural que permita realmente revolucionar a la compañía. Y finalmente, sobre que tu equipo de ingeniería tiene que ser experto no solo en los temas técnicos que los hacen competentes, sino también en el negocio en el que están trabajando para poder crear soluciones que realmente ataquen los problemas que están enfrentando como organización o compañía. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Y tenemos del otro lado de la llamada a Martín Oviedo, quien es Global Head Product Business Operations ahí en Avi. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por acá. A ti no te pregunté desde dónde te estás conectando. Yo estoy en Ciudad de México. Ya hice este chiste en otro capítulo, pero generalmente somos nosotros los que estamos en Ciudad de México y el invitado quien está en otro lugar, y ahora nos tocó invertir posiciones. Pero ahora sí nos encantaría preguntarte, siguiendo por esta línea, ¿cuál es la tesis de crecimiento por la que están apostando en Avi durante los próximos 12 meses? ¿Qué están construyendo? Bueno, mira, yo diría que nosotros tenemos como dos objetivos distintos. Nosotros operamos en este momento en México y en Colombia. En Colombia tenemos más un camino hacia rentabilidad. O sea, todos los esfuerzos que estamos persiguiendo es frente a alcanzar la rentabilidad en Colombia. Por otro lado, en México lo que estamos buscando es doblar el negocio. Digamos, son nuestros objetivos en este momento. Creo que hay una oportunidad enorme. Justo en este momento, ¿no? Hablábamos de toda esta inyección de capital que hubo y yo creo que ahorita hay una oportunidad grande por llegar al mercado y digamos que la falta de capital ha hecho que la competencia sea menor. Yo creo que este es el momento en donde tenemos que aprovechar, sobre todo en México, para poder crecer el negocio, mientras que en Colombia logramos rentabilizar. Esos son como los dos objetivos. Estamos trabajando fuertemente, yo sé que todo el mundo probablemente que está en este podcast te dice lo mismo, estamos trabajando fuertemente en GenAI, ¿no? Creo que ese es, yo como persona que le encanta la tecnología, yo creo que Generative AI es algo bien distinto a lo que hemos visto antes. No sé si tan grande como Internet, pero definitivamente sí bien importante, mucho más que blockchain, porque todo el mundo, cuando tú los escuchas hablar de esto, dicen, es igual que blockchain, hay como mucha expectativa, hay pocos casos de uso. Yo sí creo que al menos nosotros tenemos una apuesta grande en que Generative AI sea una apuesta importante de la compañía, sobre todo en lo que tiene que ver en los roles como operativos, ¿no? Al inicio, cuando tú estás creciendo, tienes que mostrar crecimientos rápidos, no puedes esperar a que la tecnología esté lista. La única forma en la que haces eso, pues es, el driver más grande, pues es contratar personas, pero eventualmente tienes que empezar ahí sí a construir tecnología, a automatizar procesos. Nuestro negocio es de automatizar procesos. Creo que eso es parte de lo que no te dicen y es, nuestro negocio pasa en la notaría, pasa en cómo escrituras un inmueble. Que ahí es en donde está la transformación, que yo creo que este sector es probablemente de los que menos se ha transformado con toda la digitalización. Y no te miento que nosotros para comprar una casa en Ciudad de México, por ejemplo,
tiene que ir el cliente a una notaría y sacar en físico la copia de la escritura. Sí. No, es una locura esto. Entonces, transformar un sector así es un reto enorme. Y en Colombia nos ha pasado que no hay, y no, de nuevo, no es exageración, no hay computadores, sino máquinas de escribir en las notarías. Es una locura la oportunidad que hay. Estamos escuchando esto en 2024, solo quiero dejar el archivo histórico. Es una locura. Y entonces transformar un sector así es un reto gigante. Pero bueno, pues creo que ahí está la oportunidad. Martín, un breve paréntesis. ¿Este es un tema que tiene que ver con regulaciones o meramente por una falta de búsqueda de transformación digital de una industria? ¿Una mezcla de las dos? Yo creo que es una mezcla de las dos. Si bien hay normativas que han ido avanzando hacia adelante, la realidad es que es un sector con pocos incentivos a mejorar, porque hay muy poca competencia, pues los notarios no tienen ningún tipo de competencia. Casi que no existen incentivos a digitalizar. Parte de lo que nosotros hemos hecho ha sido este trabajo como de ser el back de todo esto. Ese es nuestro sueño, al final que tú puedas transar una vivienda y que sea un proceso sencillo. Es supremamente complicado, no solo por el fraude, por la desinformación, sino por lo que te digo. Los trámites son demasiado complejos, enfrentarte a eso es muy difícil y las personas no tienen un contrafactual, porque lo que pasa es que cuando tú vas a vender una vivienda, probablemente ese proceso lo hagas una vez cada 20 años, cada 10 años. No hay un aprendizaje, es como que te enfrentas a ese mundo que nunca te habías enfrentado y sientes muchísima frustración, no lo entiendes, es complejo. Entonces, nuestro sueño es con tecnología que todo este proceso sea mucho más fácil. Es un reto enorme, es un sector que no está transformado, es gigante lo que hay que hacer, pero pues yo creo que de eso se tratan estas compañías. Siempre le digo a mi equipo, yo me imagino que las primeras personas que trabajaron en Nubank debían estar completamente locas, ¿no? O sea, tú llegar a una casa y que una persona te diga que le va a ganar, que se va a convertir en uno de los bancos más grandes de América Latina en una casa, en un país con probablemente las barreras de entrada más grandes que pueda haber en el sector bancario. Creo que David Vélez cuenta en las entrevistas que para que tú puedas armar un banco en Brasil tiene que el presidente expedir un decreto. Es una locura, o sea, a mi equipo yo le digo, yo los contrato a ustedes y contrato pura gente joven, porque yo creo que son tan ingenuos que en serio pensamos todos que lo podemos lograr. Yo también soy millennial, creo que en realidad creo que podemos lograr transformar un sector así, pero pues la realidad es que es un reto gigante. Oye, Martín, qué interesante. Y picando un poco más por ahí, ¿dónde es que la inteligencia artificial toca o están pensando, no sé si ya comenzaron a trabajar o apenas están explorando cómo la pueden utilizar? Porque pues ahorita dándole vueltas al tema notarial y pensando, claro, ¿qué parte de la generación puede afectarles la creación de documentos, el llenado de solicitudes, ¿no? O sea, ¿dónde es donde vieron la oportunidad ahí de la inteligencia artificial generacional? Pues mira, yo creo que gran parte de lo que estamos tratando de hacer es que el proceso de compra o venta no tenga que ser intermediado por un vendedor. Creo que esa es la apuesta grande que tenemos en este momento y hacia donde hemos estado avanzando. Creo que en eso Generative AI te ayuda muchísimo porque te permite primero escalar algo y bajo ciertos parámetros como tener una conversación con un usuario por un canal que yo creo que va a ser el canal, o sea, yo creo que la super app de América Latina es WhatsApp. O sea, en mi opinión, WhatsApp eventualmente va a reemplazar email y hasta Slack, Google Chat. O sea, yo creo que WhatsApp es el camino. Entonces buscamos dar una experiencia totalmente fluida, que la persona que no sienta la transición entre un equipo. Yo creo que eso es lo más frustrante que tú puedes sentir, ¿no? Cuando tú llamas a un banco y te vas a quejar, tú ya sabes que no te van a resolver, pero igual llamas y empiezan, ¿no? Te tengo que transferir a esta área, te tengo que transferir a esta, te tengo que transferir a esta. Eventualmente pasas una hora y nadie te resolvió el problema, solo la frustración creció. Nosotros lo que estamos haciendo es que este sea el core de la experiencia con el usuario. Entonces, puedes estar saltando entre áreas, puedes estar saltando entre bases de datos, pero para el usuario es transparente. O sea, simplemente te estamos dando una respuesta, te estamos diciendo en dónde está tu proceso, estamos tratando de darte el mejor precio posible por tu vivienda. Entonces, yo creo que como lo estamos utilizando nosotros es que sea como el core de la experiencia del usuario, que todo transite a través de esto. Buenísimo, Martín. Pues se escucha muy interesante
Y les deseamos mucha suerte ahí. A mí me gustan mucho los proyectos Que tocan el real estate. No, bueno, sí, también, pero no, los proyectos que tienen como necesidad propia digitalizar algo que, pues que lo ves ahorita y que te da coraje que siga funcionando de esa forma, ¿no? Ajá, o sea, porque no, pues vamos, nunca se va a actualizar solo, ¿no? O bueno, tal vez por alguna necesidad, ¿no? Gubernamental muy adelante, pero pues no parece que sea pronto y pues las startups justo son luego ese agente de transformación digital urgente, no por el valor de la transformación digital en sí misma, ¿verdad? Sino por sus aplicaciones, pero pues eso nos acerca cada vez más pues a un mundo que se siente menos de dinosaurio, ¿no? Me encanta esto. Y continuando con lo que te queremos preguntar, Martín, bueno, pues sabemos que estos negocios de red, claro, donde necesitas pues que muchas personas estén enteradas y conviviendo entre ellas, ¿no? Siempre tienen un lado duro y un lado suave, ¿no? Un lado más complicado de conseguir y un lado más fácil de conseguir. ¿Cuál es el lado difícil de su red, ¿no? Encontrar a quienes quieren vender sus inmuebles o a los que quieren comprarlos. Yo diría que tienes toda la razón, o sea, al final nosotros nos pensamos como un marketplace, entonces, pues por un lado tienes a los vendedores y por otro lado tienes a los compradores. Creo que lo que nosotros siempre hemos querido hacer como empresa, y en esto creo que hemos sido muy inteligentes en marketing y también muy revolucionarios, es que casi todas las empresas se concentran en el que tiene la liquidez, en el que va a comprar. Si tú miras la comunicación de las PropTech, incluso hasta de las inmobiliarias, de las constructoras, todo es, la comunicación es hacia el que va a comprar. Nosotros hemos hecho todo lo contrario. Nuestro marketing siempre ha estado orientado a los usuarios que quieren vender, a brindarles herramientas a los usuarios que quieren vender. Nosotros muy en el fondo tenemos dos tipos de usuarios. Tenemos el cliente vendedor, es decir, la persona que quiere transar una vivienda, ya sea con Avi, ya sea que no quiere que nosotros actuemos como inmobiliaria o que simplemente está curioseando y quiere saber el precio de su vivienda en Avímetro. Y el otro lado, que es algo que también hemos tratado de hacer siempre, es nuestro segundo cliente, que es el broker. Nosotros nunca hemos querido crear un mercado que se salte al broker. Hemos querido incluir al broker dentro de esto, porque el broker es parte fundamental. Parte de la informalidad que estábamos comentando ahorita pasa porque, pues si los brokers no tienen una plataforma unificada. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que en ambos países cambia. En México, por ejemplo, yo creo que el reto de atraer vendedores es más complejo porque es cambiar casi que las reglas de juego del sector inmobiliario, porque en México más o menos el 90% de las viviendas que se están transando están siendo intermediadas ya sea por una inmobiliaria pequeña o grande o mediana o por un broker independiente y solo el 10% es digamos que de una venta directa a ese cliente que está vendiendo. En Colombia ese porcentaje es un poco mayor, entonces casi que todo el marketing, toda la comunicación que tú estás haciendo, se lo estás haciendo a ese 10% y tratando de traer pues al restante 90% que puede tener un broker, pero que también puede querer transar la vivienda directamente contigo sin la intermediación de alguien. Entonces, sí, definitivamente yo creo que el lado más difícil de, sobre todo por las dinámicas de mercado, es el lado de los vendedores. Entiendo. Sí, no, y de hecho, para quien quiera ahondar en este tipo de modelos de negocios y de la problemática que estamos planteando aquí, parte de un libro que se llama The Cold Start Problem, que escribió un inversionista que se llama Andrew Chen, si no me equivoco, donde justo plantea esto, que los negocios que se recargan en una dinámica de red, pues siempre tiene dos lados de la red y uno tiende a ser más difícil. Poniendo a Uber como ejemplo, conseguir conductores es mucho más difícil que conseguir gente que quiere un ride a otro lugar. Entonces la comunicación se concentra en conseguir conductores, aunque nunca se deja de lado a los consumidores finales o, como tú decías, Martín, la gente que tiene la liquidez para pagar el servicio. Oye, nos contabas que en Colombia están buscando full rentabilidad. Y en México tal vez se trata un poco más de crecimiento. También vimos por ahí una entrevista con uno de sus fundadores donde justo hacía este foco en, pues, como todas las startups en este momento del mercado, están buscando rentabilidad a toda costa o un norte donde se encuentra ella. Entonces te queremos preguntar qué están haciendo desde tu trinchera para aportar a esta misión, igual y particularmente en Colombia, que es donde nos dijiste que tienen ya este foco muy definido. Desde el lado de tecnología, yo creo que tenemos como dos apuestas muy grandes. La primera que te decía es la de Generative AI.
que yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo a generar eficiencias dentro de la compañía. Creo que ahí hay una oportunidad enorme. O sea, el valor, y además esto está todavía en una edad muy temprana. Creo que probablemente las debemos llevar un año con esto, es una tecnología muy nueva. Es raro que un beta sea tan bueno. Entonces, yo creo que una apuesta grande está ahí en lograr eficiencias, en automatizar procesos, en hacer que el flujo del negocio sea a través de eso. Y lo otro tiene que ver con precisamente la adquisición, que es otro, digamos, de los equipos que yo tengo a mi cargo, es cómo podemos hacer que la adquisición, que el CAC baje vía tecnología. Entonces, ¿cómo hacemos que el costo de un lead baje? ¿Cómo hacemos que el costo de un lead calificado baje? Eso, cómo reducimos la inversión para atraer más usuarios o la misma cantidad de usuarios y volvernos más eficientes en esa parte. Creo que es la otra cosa grande que estaríamos haciendo. Esos son los dos frentes que estamos atacando, por lo menos desde tecnología, para lograr la rentabilidad en Colombia. Qué interesante, Martín, que también ahí estemos explorando con la inteligencia artificial. Nosotros sin duda pensamos que es una gran herramienta, la usamos cada vez que podemos igual, no necesariamente en ese tipo de procesos dentro de nuestro estudio de producto, pero es muy interesante pues ver que los están pensando justo en esos lugares, ¿no? Porque pues las oportunidades, claro, o más bien el retorno de inversión de implementarla en uno de esos lugares pues puede ser muchísimo más grande, ¿no? Y Martín, pues también nos gusta explorar un poco conceptos a veces un poco más sencillos en materia de terminar de educar a nuestra audiencia, que hay pues gente muy experimentada, pero también emprendedores que están comenzando y que les hace falta un poco de contexto. Entonces, bueno, pues un poco siguiendo esta línea también de lo que están empezando a preparar en Colombia con la rentabilidad. ¿Cómo se prepara una empresa para salir a la bolsa de valores? ¿Podrías contarnos un poco de este proceso? Mira, yo creo que lo primero es tener como algo en lo que hemos sido muy rigurosos en Avi, que yo creo que eso es como de las cosas de las que me siento más orgulloso, es que siempre hemos sido muy rigurosos con los unit economics, como un negocio en realidad nos deja dinero, no simplemente cómo hacemos negocios para hacer volumen. Creo que ese es el primer paso, como tener súper claro cuáles son tus tesis, por ejemplo en marketing, que hay como argumentos de ambos lados de la mesa, ¿no? Están las personas que dicen, tú puedes crecer el gasto en marketing cuando estás iniciando astronómicamente, porque eventualmente cuando seas una empresa conocida, cuando ya la gente te conozca, el gasto en marketing va a caer, porque ya pues va a ser más orgánico, ¿no? También está el argumento del otro lado que dice, pues sí, pero de pronto entra un competidor y entonces el costo de marketing vuelve y crece, como que en eso siempre hemos sido muy rigurosos, como en entender, bueno, cuánto tenemos que gastar en crecimiento, en adquisición, para que la vivienda siga siendo rentable, cuántas personas debemos tener, qué tantos tienen que ser los tiempos en todo este proceso que te contaba, que además es cero sexy, ¿no? Cero sexy, es decir, que ayudamos a las notarías a hacer los procesos más rápidos, etc. Pero ¿cuánto es el tiempo que te tienes que demorar en cada parte para que el negocio al final sea rentable? Creo que tener claridad sobre eso es como tu tarea número uno si estás comenzando una empresa o si ya la tienes. Esa es como la tarea número uno. Y lo segundo que yo creo que había hecho como muy bien también para generarle confianza a los inversionistas y para generar, digamos, confianza, es que yo creo que somos de las pocas startups que han auditado sus estados de resultados con terceros. Entonces, yo creo que empresas como Rappi, otro tipo de empresas, arrancaron este proceso ya muy tarde. Nosotros casi que desde la segunda ronda tenemos auditores que auditan los estados financieros y eso genera cierta confianza y te preparan el camino hacia eventualmente hacer un IPO. Creo que además pues hay muchas cosas contextuales que determinan hacer un IPO, ¿no? No es solo que tú quieras hacer el IPO, tienen que estar sucediendo, como dicen los financieros, tiene que existir una ventana de tiempo favorable. Entonces, tienen que las condiciones macro como estar alineadas al momento de la empresa, etc. Hay muchas variables que controlar ahí, pero definitivamente yo creo que estas dos cosas son las que preparan el camino para tú eventualmente lograrlo. Claro, porque además, por un lado, genera precedentes que seguramente causan confianza al momento de hacer la aplicación. Y por otro lado, también a ustedes los van preparando, ¿no? Son como este niño que desde la secundaria ya lo están preparando para lo que se va a encontrar en la Ivy League y el tipo de pruebas que le van a ir haciendo, ¿no? Qué interesante. A ver, vámonos al corte de este capítulo. Queremos recordarle a toda la gente que está escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para que reciban una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo para ustedes.
Lo hacemos todos los lunes de manera religiosa, así que vayan a suscribirse para que podamos seguir ofreciéndoles más de este tipo de contenido con la gente que está construyendo cosas muy emocionantes aquí en Latinoamérica. Regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cuando el río suena con nuestro invitado de este capítulo, Martín Oviedo, que es Global Head Product y Business Operations en Avi o Tuavi, aquí en México. Y continuando con la entrevista, queríamos preguntarte, bueno, ya nos contaste del Avímetro, me parece que se llama, ¿no? Para ver el precio de las propiedades, pero ¿han desarrollado algún otro producto interno incubado para mejorar sus operaciones de dentro? ¿Algún otro o si este es, digamos, uno de los principales? Entonces, hablar un poco más de la diferencia que les ha hecho pues tener este producto. Mira, pues yo creo que otro muy importante que tuvo que ver no solo con tecnología, sino también con la forma en la que tomamos decisiones al interior de la compañía, es uno que internamente le decimos Avi es Avi. Le decimos así porque donde Avi funciona como debería ser, pues donde Avi es Avi. Lo que buscamos ahí fue tomar decisiones zonificadas en general de toda la operación. Creo que eso ha sido como un game changer en cómo hemos mejorado nuestra operación. La realidad es que el mercado inmobiliario se mueve por zonas. Si tú le preguntas, y puedes hacer el ejercicio de preguntarle a un broker, si se mueve por segmentos de precios o por zonas, probablemente te va a decir que es por zonas y que vende en esta y esta colonia, en este y en este barrio, y que su expertise está ahí, no necesariamente está en un segmento de precios o en un tipo de cliente. Entonces, la gran mayoría de las decisiones, una forma muy inteligente de tomar las decisiones, es hacer las decisiones como granulares y zonificadas. Algo que nos pasaba a nosotros, esto es como una historia de cómo nació, digamos, ese producto, ese proyecto, es porque Avi, cuando tú promediabas el crecimiento de Avi estaba creciendo. Estábamos creciendo, pero cuando partías el promedio y decías, a ver, en las zonas en donde ya llevamos 1 año o 2 años operando, lo que estaba sucediendo es que estabas, de hecho, decreciendo. Y la razón por la que estábamos creciendo era porque estábamos expandiendo el negocio. Estábamos llegando a nuevas ciudades, estábamos llegando a nuevas zonas. Entonces, eso nos permitió decir, no, necesitamos evolucionar las zonas. Necesitamos incrementar el market share de las zonas. Entonces, de las viviendas que se transan en una zona, ¿en cuántas está participando Avi? Esa era una métrica importante como empresa. Y despromediando eso, empezamos a tomar decisiones, empezamos a crear un producto de inteligencia artificial, y si no de Generative AI, sino de Machine Learning más tradicional. Y además, digamos que con decisiones operativas, empezamos a evolucionar las zonas y llegamos a un punto en donde el 20% de las transacciones en ciertas zonas pasaban por Avi. Entonces, 1 de cada 5 casas que se transaban en una zona estaban siendo tocadas por Avi, que eso era una métrica como increíble para nosotros. Entonces, ese fue un producto con el cual yo creo que transformamos la forma, lo que te digo, no solo cómo entendemos a la compañía, sino cómo tomamos las decisiones. Y eso pues al final se convirtió en una plataforma que nos ayuda a tomar decisiones. El segundo tiene que ver con este que te decía de Generative AI, que le llamamos Gaby. Le pusimos así al bot que te asiste durante todo el proceso. Ese es el segundo, que yo creo que ese ha sido bien revolucionario, porque además todo el back que estamos construyendo dentro de Avi se transforma en un front muy sencillo para el usuario, que es WhatsApp. Entonces ya no tienes que mandarlo a una landing en otra parte para explicarle algo, para que él sepa en qué va el proceso, no tienes que hacerlo crear una cuenta, nada de eso, eliminar toda esa fricción. Simplemente te comunicas con él vía WhatsApp, vía un mensaje de texto donde le dices, así va tu proceso, si tiene alguna duda simplemente consultas en la base de datos y le respondes. Entonces, creo que esos han sido como los dos más grandes que hemos desarrollado. No, a ver, es que es muy interesante cómo pues estos son también muestras de necesidades, ¿no? Que tiene una empresa, entonces sale a buscarlas de la forma en la que las startups están acostumbradas a resolver los problemas de allá afuera, ¿no? Que es justo
por la vía de la tecnología. Pero pues es muy interesante ver qué es lo que les termina doliendo a las startups de tecnología internamente a la hora de intentar resolver un reto que pues no es precisamente ese, ¿no? El de la zonificación, vamos, sí es su área, pero pues ese no era el primer quest que empezaron a resolver. Y el 20%, una de cada cinco compras, pues es un gran número, ¿no? Y tener un buen sistema para traquearlo y para asegurarse de que ese market share es el que están persiguiendo, pues es, vamos, pues vital para el crecimiento del startup. Creo que el mensaje importante que yo le diría, sobre todo a los emprendedores que pueden estar escuchando esto, es, de pronto, la tecnología no es la única forma de resolver el problema, pero sí va a ser la única forma en la que puedes, de manera escalada, resolver algo. Evidentemente, tú puedes resolver algo colocando 2 o 3 personas, creando una estructura que responda a un problema. Hay muchas formas de resolver un problema, pero la única forma en la que puedes solucionar 1200 zonas, digamos, de un solo clic, es con tecnología. Esa es la diferencia, yo creo que como clave, y es la tecnología te permite escalar las soluciones. 100%, además de esta capacidad de generar inteligencia, que en el caso de Abby, el dar esta información al mercado o estas herramientas, no únicamente les sirven a ustedes para operar de mejor forma, sino que a la par también los posiciona como una autoridad dentro del mismo mercado. Y el producir esta inteligencia es algo que en el largo plazo contra competidores se vuelve una de las herramientas, uno de los assets más poderosos que justo también solo habilita el estar en contextos tecnológicos. Martín, y justo yéndonos por aquí, vimos por ahí que tenías experiencia también en Syntec, que es una consultora y desarrolladora de iniciativas de transformación digital para negocios. Acá queríamos preguntarte, ¿qué consejos podrías compartirle a los negocios que están buscando innovar con tecnología digital, pero que, pues como el 95% de las personas no saben o por dónde empezar, ni el abanico de posibilidades que existen en la tecnología digital? Cuéntanos, ¿qué nos podrías compartir para este tipo de emprendedores? Mira, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Primero lo que diría es, creo que en mi experiencia como consultor, y era en empresas enormes, gran parte de lo que estaban buscando las empresas era acelerar este camino de transformación digital, crear soluciones innovadoras, y casi que Sintec era como la consultora que los ayudaba a lograr eso. Una historia que me marcó mucho es una de las cementeras más grandes del mundo nos contrató a nosotros para hacer un proyecto que era básicamente como incubar una startup, y eso nunca lograron éxito con eso. Al final, esa misma idea de negocio la terminó desarrollando Tool, que es una empresa colombiana, es una empresa de tecnología que recibió inversiones, una de las grandes. Los hemos tenido por acá. Esa misma idea no lograron ejecutarla, lo que te digo, probablemente la 2 o 3 cementera más grande del mundo con un presupuesto gigante para poder desarrollarlo. Y la razón por la que yo creo que no lo lograron es porque, o al menos en mi experiencia, en lo que pude ver, gran parte de la inversión está en adquirir el talento técnico para lograr algo y no en los cambios culturales que te permiten lograrlo. La razón por la que yo creo que tú lo logró y la cementera en este caso no lo logró, no fue tanto porque tuviera más recursos, porque de hecho la cementera le inyectó mucho más recursos, ni tampoco porque no tuvieran acceso a la expertise técnica o al equipo de ingeniería necesario para desarrollar la idea, sino es porque no tenían la cultura necesaria. Y para mí la transformación digital pasa mucho más por la cultura que tiene una organización y la forma en la que toma las decisiones, cómo toma los riesgos, mucho más por eso que por contratar un equipo de ingeniería. Entonces, parte de los aprendizajes que yo me llevé muchísimo es que, y todas las empresas quieren transitar este camino, casi que es necesario para la supervivencia que puedan transitar el camino hacia la digitalización y transformarse. Pero yo creo que el aprendizaje más grande es que muchas veces invertimos como en capacitaciones en metodologías, en el cómo, en otras cosas, cuando en realidad lo que te va a permitir transitar ese camino exitosamente, al menos en lo que yo pude ver, es hacer una transformación cultural exitosa. Creo que esa es la diferencia, esa es la razón por la que las startups logran quitarle mercado a estas empresas enormes, que no es que les falte visión, que no es que no vean las oportunidades, todo lo contrario, yo creo que son conscientes de las oportunidades, pero que les cuesta perseguirlas, a pesar de que tienen los recursos, de que tienen muchas más probabilidades de éxito que una startup. Yo creo que como el aprendizaje más grande es,
para todas las personas que están de pronto en una empresa más tradicional, en ese camino para ser exitoso es mucho más importante la transformación cultural que la tecnología. Claro, Martín, esto qué interesante que lo dices porque yo veo un reflejo también con luego los proyectos que tenemos como estudio de producto, ¿no? Cuando trabajamos con empresas que son más chiquitas, pues vamos a ir a una cultura menos latente o menos sólida y es muy fácil que puedan cambiar un proceso a su analógico digital y empezar a destazar, mover y hacer los cambios necesarios, ¿no? Pero cuando ya son empresas más grandes que tienen más consolidada la cultura y los procesos y todo está más afianzado, luego intentan llevar a lo digital el mismo blueprint que tenían en su proceso analógico y eso, claro, pues luego cuando hay alguien diseñándolo, ¿no? O alguien programándolo dice, pero ¿por qué lo estamos haciendo así si podríamos hacer? Bueno, pero es que no hay forma de, ¿no? O sea, pero también es verdad que luego hay etapas, ¿no? Y luego se requiere primero digitalizar las cosas como están y después empezar a hacer tweaks, ¿no? Pero sí es muy interesante cómo les cuesta mucho trabajo pensar en este tipo de soluciones desde el principio y tienen que pasar por unas malas soluciones antes, ¿no? Que solamente copian los procesos pues, de eventos más de dinosaurio, ¿no? Más viejos, más lentos, menos eficientes. Claro, y muchas veces también sucede esto de que no estás obligado al cambio, ¿no? Muchas veces se presenta como un nice to have, no como un si no lo hago no voy a sobrevivir, aunque en el largo plazo sí se presenta como algo así. Muchas veces estas corporaciones, como bien dices, Martín, son la cementera más grande del mundo, la segunda, la tercera de alguna región, llevan así más de 50 años, entonces estas amenazas no se sienten tan latentes hasta que ya alguien te está comiendo el mercado con un unicornio y ha pasado el tiempo y justo empiezas a sudar más, ¿no? Eso justo creo que lo que tú tocabas ahorita es clave. Hay un muy buen libro que se llama Bank 4.0 y justo describe ese proceso. El proceso de digitalización de los bancos fue básicamente digitalizar el formulario. Entonces pasar de un formulario físico a un formulario digital. Y lo que ha hecho la gran ventaja que han empezado a tener todas estas fintech y todos estos neobancos es que la digitalización no la viven desde el core bancario, la viven desde hacer un proceso distinto, no simplemente desde digitalizarlo, que yo creo que esa es como la gran diferencia y eso es lo que para mí va a marcar la diferencia entre las empresas en 20 años que van a ser las más grandes en América Latina, porque definitivamente hay una oportunidad gigante, o sea, cuando tú miras la cantidad de inversión que hay en la región y la comparas con otras regiones, por ejemplo, el 50% del PIB en Estados Unidos es de empresas de tecnología. En India y China es más o menos como el 18 o el 20. Cuando tú miras qué porcentaje del PIB en América Latina es de empresas de tecnología, es menos del 1%. O sea, es que hay una oportunidad gigante. Y lo mismo cuando tú coges y miras cuáles son las empresas más valiosas de Estados Unidos, todas de tecnología. Cuando miras cuáles son las empresas más valiosas de América Latina, probablemente sean petroleras, bancos tradicionales. Yo creo que esa ecuación en 10 o 20 años va a ser totalmente distinta. Yo creo que en 10 o 20 años las empresas más valiosas de América Latina van a ser tecnológicas. Entonces, si las empresas quieren vivir esa transformación, yo creo que les va a tocar vivir esa transformación, no pasa por digitalizar un formulario. Esa no es la transformación. No, y me gusta mucho la radicalidad, ¿no? Porque sí, es verdad, ¿no? Como el golpe de realidad de las iniciativas pues que no llegan a su potencial final, ¿no? Y Martín, regresando un poco a Avi, nos contabas, ¿no? Que tú estás, pues en un enfoque como mucho más de negocio, pero sí tocando al mismo tiempo producto, ¿no? Entonces te queríamos preguntar, ¿cuál es tu relación con los equipos de producto, ¿no? Ya los hacedores, los crafters de los productos, ¿qué tanto hablas o no con los equipos de diseño, con los product managers, con los ingenieros? Sí, pues básicamente mi equipo es el equipo de producto. Entonces, pues, y como ustedes lo saben, el equipo de tecnología lo compone esta triada de diseño, ingeniería y producto. Entonces, yo estoy a cargo del equipo de producto en una parte de la compañía. Entonces, pues el trabajo con ingeniería es total, sobre todo con ingeniería. Pues, como para mí es la forma en la que tienes que construir tecnología.
es construyendo con el ingeniero. O sea, para mí esa es probablemente como la idea de manual más fácil, digamos simple, pero más difícil de hacer. Y es sentarse y resolver un problema con el equipo de ingeniería. Es lo que todos los manuales te dicen, Inspired, todos los libros de Product Management te dicen eso, hacerlo es mucho más difícil. Porque también digamos que los conocimientos técnicos en América Latina, así como estas empresas están empezando a crecer, también se están empezando a desarrollar este tipo de talentos. Entonces, no es sencillo de hacer, pero nosotros como el área de producto, lo que más trabajamos de hacer, lo que más tratamos de hacer es trabajar de la mano con el equipo de ingeniería. Creo que ahí es en donde está todo el valor. Oye, y Martín, entonces, para profundizar un poco ahí, ¿no? ¿Cuál pensarías que es el reto más grande de resolver el problema con el ingeniero? Porque por ejemplo, con un diseñador de producto, puede ser de UX, de UI, el lenguaje es mucho más, pues no sé, como que se alinea más rápido con el lenguaje de negocios, ¿no? Porque es menos técnico en general, ¿no? Pero ¿cuál dirías que es el reto de hacerlo con un ingeniero? ¿Cuál es la parte más complicada? Al menos en Avi nosotros tenemos como una visión hacia esto, como que radican dos cosas. La primera es, tú tienes que tener un equipo de ingeniería experto en ciertos ámbitos, no sé, hay cosas en donde no necesitas saber de negocio. Seguridad, no necesitas. DevOps, es un conocimiento técnico muy especializado. Ahí te puedes permitir un ingeniero experto en el tema que no necesariamente quiera involucrarse con el negocio. Pero ya cuando estás tratando de problemas de negocio, digamos que la parte más compleja, en mi opinión, es cómo involucras al ingeniero y lo emocionas con un problema de negocio de la misma forma en la que se emocionaría con un problema técnico. Tienes un equipo que es experto en un montón de tecnologías, que es experto en arquitecturas, que es experto en una forma de hacer las cosas. Muchas veces eso no necesariamente se habla con las necesidades de negocio. Entonces, tu trabajo como producto para mí radica en dos cosas. Mostrarle al equipo, digamos, de cierta manera, como partners, al equipo de ingeniería, cuál es el problema de negocio para que juntos lleguen a la solución digamos, lograr solucionar el problema de negocio. O la otra es hacer que todo este expertise técnico, de cierta manera, lo logres traducir para que tenga un beneficio en el negocio. Esa a mí no me gusta porque, digamos, lo puedes hacer, para mí no es la ideal porque te pone con el equipo de ingeniería en un rol muy pasivo, ¿no? Que es muy como una fábrica de software. Dime qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los features que tengo que sacar y yo me encargo de hacerlos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer en Avi es todo lo contrario, este es el problema, construyámoslo juntos con el equipo de ingeniería. Claro, como bien mencionas, hay ahí una falta de madurez en general en el mercado laboral por parte de los equipos de ingeniería. Y yo creo que en ambas direcciones, una siendo, pues por un lado, esta que mencionas que es tan importante, donde el rol de ingeniería también toma una perspectiva de negocios y sabe resolver problemas de negocios y no únicamente problemáticas de ingeniería. Pero también por otro lado nos encontramos con un mercado laboral muy joven en el que hay, por ejemplo, muchísimos desarrolladores que vienen de bootcamps donde salen de ahí sabiendo escribir código, pero donde tal vez faltan bases fundamentales en algoritmos o en ciencias de la computación, ¿no? O este tipo de cosas que terminan por complementar muy bien un perfil de ingeniería. Pero al final del día yo creo que lo más importante es, como tú mencionas, Martín, emocionar a el departamento de ingeniería alrededor del problema y planteárselo justo como una problemática donde ellos tengan esta libertad de proponer soluciones. Ya estamos llegando a la última pregunta, Martín, y nos encantaría preguntarte, ¿hacia dónde van los siguientes 12 meses para Avi? ¿Qué te encantaría lograr a ti particularmente con el equipo que estás liderando y la gente que tienes alrededor de ti? Mira, pues yo creo que lo primero es, yo creo que estos siguientes 12 meses son probablemente de los meses más claves que tenemos como compañía, donde tenemos que lograr demasiados hitos, ¿no? Como te decía, uno es lograr ser rentable. Creo que todo el mundo está diciendo esto, pero pues en efecto una cosa es decir que ese es mi objetivo, otro es lograrlo. Como ese es un gran capítulo, necesitamos poder lograr eso en Colombia. Y lo otro es necesitamos poder, para nosotros, México es un mercado estratégico. Necesitamos crecer el volumen en México, creo que es una apuesta importante. Si logramos hacer esas dos cosas,
pues yo creo que como empresa vamos a estar en un lugar bien distinto. Y frente al equipo, yo creo que es formarlos mucho más en todo esto que estamos hablando, de que falta mucha madurez en el sector. Yo además tengo un equipo súper joven, ¿no? Entonces, como les contaba, yo creo que las empresas, hace poco hablaba con alguien de mi equipo de esto, las empresas tienen tesis. Mi tesis es que puedo hacer un equipo increíble con recién graduados que quieran comerse el mundo. Esa es mi tesis. Entonces, parte de lo que quiero lograr con ellos es, sí, que puedan entender y madurar mucho más en este proceso que es aprender a generar valor y a solucionar problemas de manera escalable y con tecnología. Creo que esas son como las dos cosas que para mí son lo que yo tengo que lograr como líder y lo que tiene que lograr Avi como empresa en los próximos 12 meses. Fenomenal, pues ahí lo tienen, Martín Oviedo, Global Head Product y Business Operations en Avi o tu Avi, dependiendo de en qué país te encuentres. Muchísimas gracias, Martín, por venir a este espacio. Sabemos lo apretadas que son las agendas de las personas que vienen acá, entonces te lo agradecemos con el corazón en mano. De igual forma, le queremos agradecer a todas las personas que llegaron hasta este punto de la conversación. No importa si lo estás escuchando en alguna plataforma de streaming o si nos estás viendo en YouTube. También queremos pedirte, Rodrigo y yo y todo el equipo de Acueducto, que si nos puedes regalar un follow en LinkedIn, nos puedes encontrar como acueducto.studio. Todo esto nos ayuda a llegar a más personas y a seguir entregando capítulos de este tipo a esta comunidad. Lo hacemos todos los lunes de manera religiosa y pues nada, nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos. Cuando el río suena.